Se trata de la patología quirúrgica del diafragma. Ustedes saben que el diafragma es un músculo que cumple una muy buena función. Una que es fundamental, que es separar el abdomen del tórax. Que como ustedes recordarán, hay diferencias en cuanto a las presiones intracavitarias. En lo que es el tórax es presión negativa. Se desarrolla allí presión negativa. En cambio, en el abdomen hay presión positiva, ¿no? Si alguien se hiciera, para hacer algo de más o menos un paralelo, si alguien le hace un corte a alguien en el tórax, lo primero que hace es absorbe aire. ¿Por qué? Porque hay presión negativa, hasta que se igualan las presiones, ¿no es cierto? En cambio, si alguien le hace un corte en el abdomen, la, si es una persona que está despierta, no está relajada a comenzar las operaciones, va a haber una salida de las vísceras, porque están a mayor presión. Eso es para que tengan una idea, la función que cumple el diafragma de separar a ambas cavidades. De tal manera que más adelante vamos a ver que si hay una lesión del diafragma, el contenido abdominal invade el tórax, no al inverso. Esa es una primera parte. Y la otra parte que tienen que ustedes tener muy presentes, o que de hecho ya la saben, es que el diafragma es un músculo eminentemente respiratorio. Cumple la función de la respiración, es el que desarrolla la función respiratoria fundamentalmente. Por eso inclusive cuando los niños están en distrés respiratorio y ahora con este problema del COVID, los adultos están en distrés respiratorio, o sea por el COVID o por alguna otra causa, va a haber una hiperactividad del diafragma, tratando de mejorar la respiración. Es por ello que indicamos que el diafragma es un músculo eminentemente respiratorio. Y una segunda función, separar el abdomen del tórax. Para entender las patologías, que no son muchas del diafragma, hay que recordar rápidamente su anatomía. Recordar porque yo sé que ustedes la saben. Como ustedes recuerdan, y quiero que hagan un poquito de abstracción mental, el diafragma, que es muscular en su parte pues, periférica y en la parte central, como ven en la imagen, es tendinosa, se va insertando en la parte medial y anterior, junto al apéndice sifoide, ahí se inserta. Y luego va siguiendo el cartílago conjunto. Recordarán ustedes que se llama cartílago conjunto porque son los cartílagos de las que se unen al séptimo cartílago. El séptimo cartílago va y se inserta en el esternón. El octavo se inserta, llamémosles así, en el séptimo y así hacia abajo, el noveno y el décimo. De tal manera que 8, 9 y 10, esos cartílagos forman lo que se llama el cartílago conjunto, que no se insertan en el esternón, pero que se van uniendo al séptimo y que de esa manera tienen la fijeza anterior. Y por lo tanto se va haciendo cada vez más abajo, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo esta línea, ahí se va insertando el diafragma. Para luego, a nivel de la 11 costilla, ahí prácticamente se hace horizontal la inserción del diafragma y que va siguiendo esta línea hacia atrás, hacia la columna dorsal. Entonces, si nosotros seguimos el diafragma, lo vamos a ver pues que en la parte de atrás está a nivel del 11, la 11 costilla, 11ª costilla, para tener una idea. Y hacia adelante va a seguir el cartílago conjunto y queda bien elevado en la parte anterior. Bueno, como ven acá, se cuenta con 3 orificios fundamentalmente, 3 orificios.
no sé si ven mi marcador, pero uno que deja pasar la cava inferior, el otro, que es el hiatus esofágico, deja pasar el esófago. Y en la parte más posterior, pegado a la columna, pasa la aorta. La aorta. Aorta que en su descenso cambia de nombre, es la misma, no más, nada, ¿no es cierto? La aorta es la misma, pero cambia de nombre al pasar de un lugar a otro. De aorta torácica a aorta abdominal. Entonces, estos son los tres orificios por los que cuenta. Adicionalmente vamos a ver que con el esófago descienden los vagos, el vago derecho y el vago izquierdo. Pero que aquí tiene una particularidad. El vago, que la parte superior del tórax viene uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, porque así también van bajando del cuello, al llegar a esta zona han cambiado de posición. Un vago se torna anterior y el otro se torna posterior. ¿Quién es quién? Yo recuerdo que me enseñaron, y eso lo transmito porque a mí me sirvió mucho, el derecho es posterior y el izquierdo se hace anterior. Y ¿cuál fue la mnemotecnia que me enseñaron? Y se las transmito a ustedes. Vocal con vocal, consonante con consonante. ¿Qué quiere decir esto? I con A, izquierdo anterior. D, derecho con P, derecho posterior, para que lo recuerden claramente y no se confundan. Bien, entonces hay esa particularidad de cuál es la posición de los vagos que pasan junto con el esófago por el hiatus esofágico. En el otro, obviamente, pasa la cava fundamentalmente, la cava inferior. Y en el otro orificio que está pegado a la columna, en el que pasa la aorta, por allí asciende un elemento fundamental, que es el conducto torácico, que tiene que ver con todo lo que es la linfa, la recolección de la linfa de todo el hemicuerpo inferior. Tanto del intestino como del hemicuerpo inferior se va a conglomerar, se van a ir juntando en un lago. Un lago, lo que tiene el nombre de cisterna de Peckett. Cisterna de Peckett, y que tiene un solo desagüe, ¿no es cierto? Eso nos hace recordar al lago Titicaca. El lago Titicaca tiene una serie de afluentes y tiene un río que es el que lo desagua, y como su nombre lo dice, es el desaguadero. Aquí igual, todos los afluentes vienen del hemicuerpo inferior y el que desagua, pero que se va hacia arriba, es el conducto torácico. ¿Dónde está localizada la cisterna de Peckett? Hacia de la línea media hacia el lado derecho de la persona. De la línea media hacia su derecha. Ahí está, pero pegadito al centro, no muy lejos. Ahí está la cisterna de Peckett. Y entonces el conducto torácico asciende por este orificio que pegado a la aorta, asciende. ¿Y dónde desemboca el conducto torácico? En la unión de la subclavia y la yugular izquierda. Por lo tanto, hay un momento en que se pasa de la derecha a la izquierda. Tengan presente eso. ¿Dónde sucede eso? ¿A qué nivel? Habitualmente sucede a nivel de la T o D, como ustedes le quieren llamar, T de dorsal, T de torácica o D de dorsal 5. Ahí se produce la decusación. Como nada más, como algo adicional, podemos indicar que el conducto torácico, por lo tanto, esto es a nivel de 11, acuérdense acá, la 11 vértebra, ¿no? Entre 11 y 12. Y asciende hasta la quinta, que se cambia de lugar, y luego asciende por el lado izquierdo y va a desembocar en el confluente yúgulo-subclavio, o sea, confluencia de la yugular y la subclavia izquierda. ¿De qué nos sirve adicionalmente esto? Que si se lesiona el conducto torácico entre la 12 y la 5,
¿dónde va a ir? Se va a evacuar todo el contenido hacia el hemitórax derecho. Si se lesiona de las 5 hacia la zona en que desemboca finalmente, ¿dónde va a caer la linfa? Al hemitórax izquierdo. Bueno, y si es en la parte central que está de repente englobada por eso, puede caer a ambos hemitórax. Entonces eso les da una idea. Si ustedes encuentran un derrame pleural y que en el análisis es linfa, ¿ya? Si lo encuentran en el lado derecho, se supone que la lesión está a ese nivel, o, de acuerdo, si está en el lado izquierdo, es ya más alta la lesión. Muy bien. Adicionalmente, en cuanto a la inervación, como el nombre lo dice, el diafragma es inervado por el nervio frénico. Por eso también se le llama músculo frénico, ¿cierto? Ahora, el nervio frénico fundamentalmente está constituido por C4, fundamentalmente por C4. Recibe algunas ramitas de C3 y algunas ramitas de C5, pero lo más importante es C4, C de cervical, ¿no es cierto? Bueno, y en cuanto a la irrigación, como lo ven acá en la imagen, la irrigación sale de ramas que vienen directamente de la aorta en la parte posterior y que se van a distribuir en uno y otro lado del diafragma. Y en la parte anterior va a recibir, y en todo lo que es el costado, va a recibir irrigación de la arteria intercostal correspondiente, la intercostal correspondiente de ese lado, o sea, del 7, 8, 9, intercostal derecha o izquierda, y en la parte anterior, ahí termina lo que es la torácica anterior o más conocida como mamaria interna, derecha e izquierda. Bueno, entonces ese es un recuerdo rápido de su irrigación arterial. En cuanto a las venas, sí más bien desembocan, todas ellas se juntan en ramúsculas que van a desembocar a la cava inferior. Eso ya está más fácil, ¿no es cierto? A la cava inferior, o en algunos casos a las venas suprahepáticas. Venas suprahepáticas, ¿no es cierto? Entonces, porque las venas suprahepáticas prácticamente están desembocando pues en un trayecto muy corto en la cava inferior. Bueno, entonces eso es lo que queríamos recordar a grandes rasgos de lo que se refiere a la anatomía del diafragma. Acá son unas vistas que nos complementan un poquito más. Si lo vemos por el lado derecho, ven ustedes esa conformación que tiene el diafragma elevado en la parte anterior, va bajando hacia el lado lateral para luego hacer una horizontal prácticamente hacia la línea dorsal. ¿Quiénes reciben inervación de quiénes? Reciben inervación del frénico. Y ya como hemos dicho, tiene 3 orificios que dejan pasar estos elementos. Olvidé indicarles que muy pegadito al frénico, no necesariamente en el orificio de la aorta, pasa la cadena simpática. En el lado izquierdo, esta es la imagen que ustedes pueden apreciar, sus relaciones con el corazón. Recuerden ustedes que el corazón está sentado sobre el diafragma izquierdo. ¿Ya? Porque el corazón está al lado izquierdo, de la línea media prácticamente. Si vemos una visión de la parte torácica, ven ustedes acá en la parte anterior está el esternón, en la parte posterior está la columna vertebral, un primer orificio, ven la cava y hacia adelante está la base del pericardio y el corazón, un poquito más atrás el esófago y un poquito más atrás aorta, ¿no es cierto? Y por la cual sube el conducto torácico también. Recordar una vez más que la inervación está dada por el frénico, que es fundamentalmente C4. ¿Cuál es la función del diafragma? Que ya lo adelantamos, fundamentalmente
es respiratorio. ¿Ya? Y ¿cómo hace su función? Hace a veces como de un pistón. Cuando se contrae, eso que está como en cúpula se torna pues recto y crea una acción de succión hacia la parte superior que está el tórax y crea más presión negativa. Esta presión negativa se transmite a los pulmones a través de la tráquea, se abre la laringe y ingresa aire. Se cierra la laringe y ahí se detiene todo. Muy bien. Algunas palabras, ¿cómo se desarrolla el diafragma? El diafragma se va a desarrollar entre la quinta y octava semana de vida embrionaria. Yo lo he puesto acá como quinta, octava. No lo van a encontrar de repente así precisamente, de quinta a octava semana. Porque algunos embriólogos ya dicen que está formándose a la quinta semana, otros que están a la sexta, séptima, octava. Entonces, nosotros lo que estamos poniendo acá es más o menos un margen de quinta a octava semana para que no haya problema ni confusión. Pero debe quedar clara esa expresión, que en algunos libros van a encontrar quinta, en otros podrán encontrar perdón, octava semana. Se forma por tres partes, tres brotes, se le llama así. Uno que está pegado al dorso, por eso se llama mesenterio dorsal. Y entonces este mesenterio dorsal avanza el diafragma, obviamente, hacia los costados y hacia adelante, ¿ya? Y prácticamente pues ahí va a involucrar a donde pasa la aorta y el hiatus esofágico. Otro brote viene de adelante hacia atrás, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, obviamente. Y toma el nombre de septum transverso. O sea, un brote va de atrás hacia adelante, mesenterio dorsal. Otro brote va de adelante hacia atrás, septum transverso. Y obviamente se encuentran en la parte lateral, pues, ¿no es cierto? Y dejan un hueco en el centro. Dejan un hueco en el centro, que finalmente es cubierto por los repliegues pleuroperitoneales. O sea, por arriba la pleura, por abajo el peritoneo. Estos repliegues pleuroperitoneales cubren y así se forma el diafragma. Finalmente va a desarrollarse en esas formaciones, va a desarrollarse músculo. A eso se llama muscularización del diafragma. ¿Qué ocurre primero? El del lado derecho ocurre primero y en segundo lugar ocurre el lado izquierdo. La muscularización, ¿no es cierto? Pero obviamente no hay una diferencia enorme, o sea, hay muchos días, meses, no. Pequeñas diferencias nada más entre un lado y el otro lado. Bueno, esta es una imagen ya de un libro de embriología que más o menos nos indica un brote en la parte dorsal, un brote en la parte anterior, septum transverso, y en el centro los repliegues pleuroperitoneales o membrana pleuroperitoneal. Y finalmente comienza a invadir el músculo y se musculariza todo. Entonces, pueden haber fallas en el diafragma de tipo congénitas o adquiridas, obviamente. Si no se fusionan bien estos repliegues, dejan huecos, dejan orificios, ¿no es cierto? Y esos son fallas congénitas. Y también puede suceder pues que se desarrolle bien, pero finalmente durante la vida sucede alguna lesión y se va a producir algún orificio, alguna lesión. Por eso se indica acá, las hernias diafragmáticas pueden ser traumáticas cuando es un accidente. Por ejemplo, sucede a veces que por la compresión que hay, como lo vimos ahí en las clases de trauma de tórax, por la compresión que hay contra el volante o contra el abdomen, aumenta la presión y estalla el diafragma hacia arriba. Y ahí se produce pues obviamente una hernia, ¿no es cierto? Ahora, en las no traumáticas, fundamentalmente son congénitas. Y dentro de estas congénitas, como ven acá marcado prácticamente en azul, en la parte anterior, por falla de fusión entre el septum transverso del lado derecho y del lado izquierdo, se van a producir una hernia, que es la hernia de Morgagni, como dice acá,
pero también van a encontrar en otros libros la hernia de Larrey. Es lo mismo, perdón, es lo mismo, Larrey o Morgan. La pequeña diferencia está en que qué tendencia tiene el libro que están leyendo o el artículo que están leyendo. Si es europeo, le va a llamar Morgan. Si es centroamericano o norteamericano, le va a llamar Larrey. Pero es lo mismo. Falta de función del septum transversum en la parte anterior. Por lo tanto, esta falta de función generalmente fue un poco hacia la línea media. ¿Correcto? Si no se fusiona bien el septum transversum y el mesenterio dorsal, queda un hueco. Ahí está la hernia de Beaudalec. La hernia de Beaudalec, más tirada hacia la parte posterior que hacia la parte anterior. La hernia de Beaudalec. Y esta que marca acá la parte central, más que todo la está marcando por un defecto adquirido que hay. Si el individuo tiene falla en los músculos, la muscularización, entonces pierde tono, pierde fuerza. No, ahí no hay falla, no hay hueco, pero sí, como tiene debilidad, el diafragma queda laxo, se eleva por la presión aumentada que tiene el abdomen. Y eso se llama eventración. Entonces recuerden que en la eventración es falla nada más de los elementos constitutivos, pero no hay hueco. En cambio, en la hernia de Beaudalec sí hay hueco habitualmente. Una pequeña porción, no hay hueco porque le queda algún rezago muy débil de pleura y peritoneo. Pero habitualmente hay hueco. Igualmente sucede en la parte anterior, en el foramen del Larrey o Morgan. Queda hueco, pero que ya hice en mayor proporción que en la de Beaudalec, está cubierta por pleura y peritoneo. Eso ténganlo presente, por favor. Muy bien, algunas palabras iremos diciendo, iremos avanzando. Acá otro gráfico. Los orificios que van a quedar. Los negros son los normales. Orificios de la vena cava, orificios de la aorta y el hiatus esofágico, que sería el del centro, pero como también falla, ahí lo han marcado en blanco, que es hernia del hiatus esofágico. En la parte anterior, orificio de Morgani, y en la parte posterior, el orificio de Beaudalec, para que recuerden ustedes. El hiatus esofágico no es sino, digamos, el orificio que está pegado a la columna y que está constituido fundamentalmente por la parte muscular de lo que viene a insertarse desde L1 a L4, en este caso de ese pilar, el pilar derecho, que es el que tiene mayor fuerza. Y va ascendiendo las fibras musculares, y hacia el lado izquierdo, lo que viene hacia el lado izquierdo, ya son poca cantidad de músculos, en menor cantidad que el derecho. Entonces el pilar derecho es más fuerte y el pilar izquierdo es más débil. Otra particularidad que tiene el músculo del hiatus esofágico, que son fibras largas, lisas, pero estriadas, pero largas, porque se contraen. Pero son largas. ¿Qué sucede? Que las fibras que ustedes, mirando el abdomen, encuentran ahí, por ejemplo, y la marcaran, ¿no? Esa fibra, y la van siguiendo, van a ver que se mete un poquito hacia la línea media y luego va ascendiendo hacia la parte anterior, de tal manera que lo que en el abdomen está mirándolo a ustedes, en el tórax termina en la parte, en el otro lado, en la parte contraria y superior, porque hace un movimiento hacia adentro y hacia arriba. Es lo que hacen las fibras musculares, ¿ya? Pero eso no tiene mayor importancia, simple y llanamente sirve para el momento de la contracción del diafragma y ayuda a cerrar ese orificio, porque al contraerse el diafragma aumenta más la presión, pues, del abdomen, y por lo tanto trata de subir a través de ese orificio, trata de subir contenido abdominal. Y entonces ahí, ¿qué puede suceder? Que por el avance de la presión se dilate y se produzca la hernia del hiatus esofágico.
A eso se refiere. Complementando la anatomía del hiato esofágico, como ven ustedes acá, que es por donde pasa el esófago, obviamente, y el abdomen está en la parte abdominal, hay un repliegue o unas adherencias que se forman ahí de lo que viene a ser, en primer lugar, en la parte inferior es el peritoneo y en la parte superior es la pleura. Y adicionalmente hay una serie de vasos, pequeños tejidos, tejido laxo que se va y se une pues al esófago y que funcionalmente tiene una gran responsabilidad, que es mantener el esófago en la posición adecuada. O fundamentalmente, si vemos internamente, la unión del esófago con el estómago es el cardias. Este se debe mantener en posición intraabdominal. Este ligamento esofágico ayuda mucho a mantenerlo en esa posición, a pesar de no ser elementos tan fuertes. Inclusive hay autores que dicen que esto no tiene ninguna función, pero hay otros que le dan valor funcional a esto y mantiene el cardias en esta posición. De todas maneras hay que considerar ambas cosas. Bien, entrando ya a lo que son las hernias del hiatus esofágico, que es por una debilidad de este hiato esofágico. Obviamente, cuando se sucede, conforme pasa la edad. Entonces, es de mayor presentación de 40, 70 años de edad. ¿Es cierto? Es más frecuente en mujeres. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que la mayoría de mujeres tienen hijos. Al tener hijos hay un crecimiento importante del útero que va empujando el contenido abdominal y aumenta pues tremendamente la presión de la parte abdominal al punto que el abdomen lo distiende hacia adelante y también el hiatus esofágico pues recibe una alta presión. Por lo tanto puede fallar el hiatus esofágico y se puede producir una hernia. Esa es la razón por qué tiene mayor frecuencia en las mujeres. Para cuando se habla del hiatus esofágico, para entenderlo, tenemos que tener en cuenta el ángulo de His. ¿Qué es el ángulo de His? El esófago baja y se encuentra con la bolsa que es el estómago. Entonces, la curvatura menor es cortita, recta, y la curvatura mayor hace una bolsa. E inclusive se eleva hacia arriba el fondo gástrico. Entonces, esto, siguiendo el esófago y el fondo gástrico que se eleva, forman un ángulo. Ese es el ángulo de His. Ya lo veremos en otra imagen, ¿no es cierto? Segundo lugar, la potencia del pilar derecho del diafragma, que si falla, también da origen pues, a la hernia y el hiato. Y el esfínter esofágico funcional, que nos referimos a esos elementos tenues de esófago, de peritoneo y de pleura, y esos otros elementos que dan este esfínter, el esfínter esofágico funcional. Tienen que ver con la hernia y el hiato. Aquí, como un agregado nada más, le hemos puesto que ustedes habrán escuchado de repente cuando han hecho semiología o cosas por allí, la famosa tríada de Sein. ¿En qué consiste la tríada de Sein? Una hernia hiatal, presencia de litiasis biliar y enfermedad diverticular del colon. Con el avance, esto lo describió este autor, por llamarle así, ¿no es cierto? Que era anatomista. Esto lo encontró que había una confluencia de estas tres patologías. Pero finalmente, con el avance de la ciencia, y ahora que ya estamos pues muy avanzados hasta con lo molecular, lo genético y todo lo demás, se ha determinado que esto fue hallazgos circunstanciales nada más en la revisión patológica que hizo este autor. Entonces no tienen relación en absoluto una con la otra. Pero la describió así, la tríada de Sein, presencia de hernia hiatal, litiasis biliar y enfermedad diverticular del colon. En cuanto a la clasificación de la hernia y del hiato, son dos. Y obviamente, cuando hay indefinido, es un conglomerado de ambas formas.
Una es la hernia del hiatus por deslizamiento y otra es la parahiatal. Los nombres son bastante descriptivos. Deslizamiento, que se deslizó el contenido abdominal, o sea, el estómago hacia el mediastino, hacia arriba, hacia la cavidad torácica. Se deslizó. Y el otro es para, que quiere decir que subió al lado del esófago. Por eso se le dice paraesofágica. Ya lo vamos a ver en gráficos luego. En la que es por deslizamiento, verán ustedes aquí. En este gráfico se puede observar que el cardias es la referencia fundamental. El cardias normalmente debe estar en posición abdominal prácticamente, o en el límite, ¿no es cierto? Si se desliza, se va hacia arriba, el cardias queda arriba. Quiere decir que estos elementos de los costados se quedaron laxos y el orificio está pues muy ancho, ¿no es cierto? Muy bien, entonces se deslizó hacia arriba. ¿Cuál es la implicancia que va a tener esto? La implicancia fundamental que tiene es que al no estar en posición adecuada normal, y esto que está hacia el lado derecho de ustedes, que es el ángulo de His, entonces no funciona adecuadamente este esfínter, y por lo tanto hay regurgitación de contenido ácido, que es fundamentalmente ácido el contenido del estómago, hay regurgitación hacia el esófago. ¿No es cierto? Entonces, si regurgita contenido ácido hacia el esófago, que tiene un tejido que no está acostumbrado al ácido, no está preparado para recibir ácido, por lo tanto se va a irritar. Se va a producir entonces una esofagitis. Esta esofagitis puede ser pues muy leve o puede ser muy severa. Cuando va aumentando la severidad, ¿qué sucede? La irritación hace que sangre. Ahora, este sangrado puede ser pues microscópico o puede ser evidente, ¿no es cierto? Si el sangrado es evidente, vamos a tener una hemorragia digestiva. Si el sangrado es microscópico, lo va a llevar a la anemia al paciente porque está perdiendo sangre. Muy bien, cuando por A o B motivos espontáneamente, porque mejoraron las cosas en el paciente o porque ya se le hizo diagnóstico y se le da tratamiento y mejora esta esofagitis, ¿cómo cura normalmente todos los aspectos cicatrizales? Se produce por tejido fibroso y eso se retrae. Entonces finalmente puede producirse acá una estenosis del esófago. Entonces sigan ustedes la secuencia. Esofagitis, anemia y estenosis. ¿Correcto? Entonces, estas son las consecuencias que puede traer la hernia del hiatus por deslizamiento. Cuando es paraesofágica, vean ustedes aquí, en esta pequeña parte, ven ustedes que se conserva el ángulo de His. El cardias está en la posición habitual, normal, junto al diafragma o un poquito más hacia abajo inclusive. Entonces, ¿cuál es lo que se va a meter? Obviamente el fondo gástrico, ¿no es cierto? Se mete hacia arriba. Entonces, se ha deslizado, pero el que se desliza es el fondo gástrico. Por eso es al lado del esófago, para esofágico. Y aquí, ¿qué vamos a tener por consecuencia? Que estando el cardias en posición normal, el ángulo de His en posición adecuada, entonces no hay reflujo esofágico importante. Acá lo que va a interesar es que esta parte del esófago que se mete, o en algunos casos puede ser mucho del estómago, o inclusive, de acuerdo a la severidad, se puede meter pues hasta el colon, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que puede llevar a condicionar es estrangulación de este contenido que se ha subido hacia el tórax. Entonces, ahí se produce un estrangulamiento. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Porque cuando uno come y el aire que se va normalmente hacia el fondo gástrico rápidamente se distiende y da sensación pues de plenitud. Adicionalmente da molestias porque está empujando al corazón, por eso da molestias de tipo, dice, cardíacas, ¿no? Una incomodidad ahí a ese nivel. Pues esas son las manifestaciones que fácilmente se describen de esta alteración anatómica.
Perdón. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hernia? Obviamente todo empieza por la sospecha clínica. Analizando, conversando con el paciente, tratamos de hacer unidad de todos los síntomas y finalmente presumimos que se trata de una hernia. Para confirmarlo, se pide una radiografía simple, ¿no es cierto? Ya podemos ver ahí una bolsa aérea de repente que está deslizando. Pero la mejor manera de documentarlo es con radiografía, con ingiriendo sustancia varitada. ¿Ya? Ingiriendo sustancia varitada. Y para hacer que se manifieste mejor, a la persona le damos sustancia varitada, un vaso. Entonces llena el estómago. Luego se le echa en la camilla y se le pone en posición de Trendelenburg, o sea, la cabeza hacia abajo. ¿Qué va a haber? Va a aumentar la presión del abdomen, pues, y ahí entonces se va a poner de manifiesto si es que asciende la parte del estómago, encontramos una hernia por deslizamiento. Si es que asciende parte del estómago, tenemos una hernia paraesofágica o parahiatal, como se le dice. Ya está. Pues esta es la mejor manera de demostrarlo. Adicionalmente, con la endoscopía, nos puede encontrar pues, que está, el cardias está en una posición anormalmente alta y ya estamos encontrando estómago en una posición alta, o sea, normalmente a los 38-40 centímetros está el cardias en posición abdominal, pero si lo encontramos que está, digamos, se le nota muy alto, caray, se sospecha ya de una hernia. Y si como es el endoscopio y da la vuelta en posición normal y vemos que el fondo gráfico se está metiendo hacia arriba, y está hecha la otra parte del diagnóstico. Muy bien. Las complicaciones o las consecuencias de esto, ¿qué cosas? Como hemos dicho, acidez o pirosis en esta zona por la esofagitis, luego lo lleva a anemia, hemorragia y estrechez. Y en el otro caso, fundamentalmente, estrangulación. Aquí tienen ustedes una tomografía en la cual se muestra en posición torácica la presencia del estómago, claramente. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento fue quirúrgico fundamentalmente en tiempo atrás. Y ahora sigue siendo quirúrgico, pero ha variado un poquito. Con el avance de la laparoscopía, se está haciendo por vía laparoscópica. Pero prácticamente sigue los principios que fueron descritos por Nissen. A eso se le llama fundoplicatura de Nissen. Lo vamos a explicar un poquito a continuación. Y ahora, como le digo, se está haciendo la laparoscopía, pero siguiendo estos principios. Existen otras técnicas. Existen la técnica de Mar, de Belsey, que son pequeñas variantes de la fundamental que hizo Nissen. Acá tienen ustedes en gráfico un ejemplo. Vean ustedes, el hiato esofágico se ha anchado un poco. Acá se ha producido, esto se trata de una hernia por deslizamiento. ¿Qué se hace? Sea por laparoscopía o sea por en la cirugía abierta, lo que se hace es, se jala obviamente el esófago y se hace que el estómago entre a posición abdominal. Entonces, acá ya tenemos en la parte media, vean ustedes, que ya se restituyó el abdomen hacia la porción abdominal. Esta parte del hiato esofágico queda ancho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le da puntos suficientes uniendo un pilar con el otro pilar, el pilar derecho con el pilar izquierdo, y dejando un orificio lo suficientemente ancho para que pase sin problemas el contenido del esófago, pero no tan ancho que vuelva a permitir que ascienda el contenido. O sea, esa ya habilidad del cirujano. Igual sucede en la laparoscopía. Le va a poner grapas cerrando o disminuyendo este hiato. Adicionalmente, para reforzar esto, ¿qué hace? Vean ustedes acá en esta imagen de la derecha. Lo que hace es que el fondo gástrico que sobra lo envuelve al esófago y el cardias queda a este nivel. Entonces le pone sus puntos juntando acá este fondo gástrico y puntos
de este fondo gástrico hacia el esófago, de tal manera que le forma como un gorro, hay un gorro duro. Entonces, este gorro duro funcionalmente entonces ya va a impedir que suba hacia el tórax. Este es la fundo, por eso se dice plicatura del fondo gástrico, en otras palabras. O sea, da la vuelta al fondo, lo plica ahí, lo une y evita que suba. Entonces, pero la técnica de Nissen es eso. Se restituye, se cierra el orificio y se le forma una aplicatura ahí del fondo gástrico. En lo que se refiere a la laparoscopía, hace lo mismo. Retrae, pone puntos, grapas aquí y trata de hacer una aplicatura a este nivel. Y esa es a grandes rasgos la fundoaplicatura de Nissen. La hernia de Beaudalec. La hernia de Beaudalec dijimos que es por falta de coalescencia entre el mesenterio dorsal y el septum transverso, o sea, en la parte central prácticamente. Es una cosa que se presenta por cada 2.000 a 5.000 nacimientos. Esto puede ser sumamente serio, grave, que se desarrolle desde muy temprano, en la que casi no hay diafragma, y cuando se desarrolla muy temprano, se produce una serie de alteraciones, como que todo el contenido abdominal se va hacia el pulmón está muy pequeño, y además se va a asociar con anomalías tanto de lo que se refiere al intestino, malrotación intestinal, anomalías cardíacas, en fin. Entonces, por eso es que con todas estas anomalías, muchos de estos niños mueren. O sea, la hernia de Beaudalec es parte de estas malformaciones. Y muchos de ellos, por sabia naturaleza, fallecen. Algunos llegan al nacimiento. Y esta presencia de esta hernia de Beaudalec puede ser muy grande y por lo tanto grave el caso, o es pequeña y eso, al ser pequeña, no deja que ascienda mucho contenido abdominal hacia el tórax y entonces no compromete el pulmón y no hay muchas alteraciones. Inclusive el tratamiento es mucho más fácil. ¿Tiene que relación con la exposición genética? Sí, factores ambientales también se han descrito algunas. Como ustedes saben, hemos dicho que es un poquito más hacia la parte posterior. O sea, por eso dice posterolateral. ¿Es más frecuente en la izquierda que en la derecha? Sí, a un 80% contra 20% del lado derecho. ¿Se encuentra más en niños que en adultos? Sí, es obvio, porque es congénito. Como lo dice acá, es congénito. Pero tengan en cuenta acá que si nosotros encontramos que una hernia es pequeña y se diagnostica en el adulto, no por ello deja de ser congénita. Eso hay que entender. O sea, ¿se puede encontrar hernias de Beaudalec en el adulto? Sí. ¿Por qué? Porque como fueron pequeñas, no se manifestaron, pues. Pero como normalmente tienen cierto diámetro, ya comienza a ascender contenido abdominal. Una vez que el niño pues comienza a respirar, entonces se genera la presión negativa en el tórax y rápidamente asciende contenido abdominal. Entonces ahí se pone de manifiesto. Acá hay una particularidad. Si el orificio es más al lado izquierdo, puede ser grande, perfecto. ¿Qué hay en ese lado? Está el vaso y está el estómago. ¿Qué es lo primero que debiera ascender? El vaso y el estómago, pero eso no sucede así. Lo que sucede habitualmente es que lo que asciende son elementos móviles, como es el colon izquierdo obviamente, ¿ya? Y el intestino delgado es lo primero que asciende. Y el vaso y el estómago es lo menos frecuente que se encuentra, que ascienden a pesar de estar en el lado izquierdo. Esa es una particularidad que tiene la hernia de Beaudalec. Aquí solamente algunas palabras para remarcar lo que les he querido veniendo a dejar en claro. Si este contenido, perdón, el orificio, deja que el contenido abdominal se haya subido en la vida intraútero, entonces el pulmón prácticamente no desarrolla. Lo desplaza al mediastino, entonces se van a producir una serie de alteraciones en ambos pulmones, en el mediastino. Entonces, esto muchas veces es de difícil tratamiento o
es incompatible con la vida del niño y rápidamente fallece. Esto es distinto a lo que hemos dicho, que tiene muchas malformaciones congénitas y por ello también muere, ¿no? Pero si llegan a ser, y ha sido este el caso, puede ser que fallezca el niño porque no se puede controlar. Cuando el orificio es más pequeño, entonces este ascenso del contenido abdominal se produce recién cuando nace el niño, cuando comienza a respirar. Entonces, ¿qué permitió? Que el pulmón derecho, izquierdo se hayan desarrollado normalmente, que el corazón se haya desarrollado normalmente y que recién se van a desviar hacia el lado derecho, hacia el lado contralateral, pues. Entonces, acá no hay mayor problema que, hecho el diagnóstico, la corrección es más fácil. Inclusive, tengan en cuenta que si el contenido abdominal está pues durante todo el desarrollo hasta que nace, el desarrollo del abdomen es normal. Pero cuando ha ascendido muy tempranamente, entonces el desarrollo del abdomen es pues muy planito. Entonces, cuando queremos solucionar esto quirúrgicamente, no ha perdido el derecho a domicilio, como se dice. Entonces se tienen que recurrir a ciertas técnicas en las que, si ustedes han escuchado hablar de sus profesores de cirugía, la famosa bolsa de Bogotá, algo similar se tiene que hacer ahí. Hacer que dilate el abdomen o colocar un dispositivo ahí que por lo pronto mantenga pues, el contenido abdominal cubierto mientras se cierra esa brecha. Entonces, eso es lo que tiene en la hernia de Borale. Cuando el niño nace, puede tener una clara insuficiencia respiratoria o una leve insuficiencia respiratoria, dependiendo de la gravedad. Podemos encontrar, de acuerdo al momento en que se desarrolló también, una clara asimetría en el tórax. El izquierdo se hincha, pues, porque está ahora con contenido abdominal, y el derecho está más pequeño. Podemos encontrar un abdomen excavado si es que el gran parte del contenido abdominal se fue hacia arriba, ¿cierto? Pero hay muchos casos en que el orificio es pequeño, por lo tanto los síntomas de insuficiencia respiratoria son leves, E inclusive hay gente, como les dije, que se puede hacer el diagnóstico muy tardíamente, allá en lo que es adulto. Aquí el diagnóstico se hace clínicamente. La insuficiencia respiratoria nos obliga a examinar al paciente, vemos que no hay contenido, no hay ruidos hidroaéreos, hay ruidos hidroaéreos y no hay murmullo vesicular. Hay ruidos hidroaéreos y no hay murmullo vesicular. Eso quiere decir que hay contenido abdominal pues, en el tórax. ¿No es cierto? Entonces ya se toma la radiografía, se hace el diagnóstico. En algunos casos ya muy discutibles se tiene que hacer también con sustancia de contraste. Hecho el diagnóstico, hay que planear el tratamiento quirúrgico para solucionar el problema. Aquí hay que hacer diferencias o diagnóstico diferencial con la eventración, con la hernia de Morgagni, si es que es delante, o algún problema pulmonar como enfermedad poliquística, ¿cierto? O sea, son cositas que hay que pensar en ellas, hacer el diagnóstico diferencial. Pero una vez que se hace el diagnóstico definitivo, hay que pensar en hacer el tratamiento definitivo. Aquí ustedes ven en el lado izquierdo de ustedes, ven que hay contenido abdominal en la parte del tórax, este es colon inclusive y estómago, se devuelve hacia el contenido abdominal que se ve bajo en el lado izquierdo, se devuelve hacia el contenido abdominal y se cierra la brecha. Esa brecha generalmente se le pone una malla para que cierre el orificio, el hueco. Cuando ya es un problema muy grave, ese niño tiene que entrar a ventilación mecánica. ¿Para qué? Para que desarrolle su pulmón, que vaya aumentando, como aumenta con la ventilación mecánica, aumenta la presión, hacer que vaya devolviéndose, digamos, en cierta manera el contenido hacia el abdomen, ya está. Y de esta manera, una vez que han madurado las condiciones del niño, se intenta hacer la corrección quirúrgica. En algunos casos muy especiales y en centros en que disponen de ello, se tiene que recurrir a este dispositivo, que es el ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation. Es algo similar a la bomba de circulación extracorpórea que se usa en cirugía cardíaca.
Es algo similar, solamente que este dispositivo es portátil, pues lo lleva el paciente o está junto al paciente, no en sala de operaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta operación? Lo va a ventilar, porque, como les dije, si el pulmón está muy pequeñito y el otro lado también ha habido hipoplasia pulmonar porque no lo dejó desarrollar, entonces esto va a hacer que vaya ventilando el niño hasta que desarrolle su pulmón. Lo más frecuente es encontrar, pues, aquí, miren usted, un hueco que ha ascendido fundamentalmente colon, se devuelve el colon hacia la parte abdominal y se cierra la brecha. Puede ser por vía torácica o puede ser por vía abdominal. Cualquiera de las dos vale. Depende de la preferencia del cirujano. Y habitualmente se cierra pues, con una malla, o si no hay parche pericardio, o si no, pericardio bovino, en fin. Lo cierto del caso es que hay que cerrar el hueco y de esta manera queda solucionado el problema. En la hernia anterior de Morgagni o Larry se presenta habitualmente en adultos. Se presenta en adultos, a pesar de que es congénita. ¿No es cierto? Más hacia el lado derecho es la contraparte de la Baudelaire. La Baudelaire dijimos que más en la izquierda. ¿Qué se puede encontrar ahí? Como está el lado derecho, está el hígado. No sube el hígado por ser macizo. Entonces se mete por ahí epiplon, se mete colon, se puede meter el intestino, inclusive hasta el ángulo iliocecal. Los síntomas que ocasionan son de compresión de estos elementos o distensión en la parte superior, entonces algunas molestias de tipo torácico. El diagnóstico se sospecha con una radiografía simple, se puede recurrir a radiografías varitadas y en algunos casos se puede hacer neumoperitoneo. Recuerden ustedes que dijimos cuando estuvimos presentando que habitualmente en estos casos se queda la pleura parietal y la pleura, la pleura diafragmática y el peritoneo se queda. Entonces hay una separación, pues, pero que no tiene consistencia. Entonces, ¿puede ser un neumoperitoneo? Sí, porque el aire no va a entrar al tórax. En cambio, en la de hernia de Baudelaire no está recomendado el neumoperitoneo porque habitualmente hay hueco. Entonces, si yo le pongo aire en el abdomen, ¿qué hace el aire? Se va a subir hacia el tórax y va a empeorar el caso. Porque recuerden que ya tiene contenido en la parte torácica, entonces va a empeorar la dificultad respiratoria. Entonces, ese es otro detalle. Neumoperitoneo en la hernia se puede usar en la hernia de Morgagni y en la de Baudelaire prácticamente no es recomendable. Y el tratamiento es lo mismo, es retraer todo el contenido abdominal y cerrar el hueco. Si es posible, pues puntos simples, pudiera ser, pero la mayoría de veces hay que usar un parche. Aquí tenemos un ejemplo. Vean hacia la parte anterior, ahí entre el corazón y el esternón está metido un contenido. Cuando se dio sustancia varitada, ¿qué era lo que estaba metido ahí? El colon transverso. Entonces, ya hemos visto las congénitas rápidamente, ahora las traumáticas obviamente ya se desprenden, va a depender del tipo de trauma. ¿Y qué es lo que sucede? Al romperse el diafragma y de acuerdo a la magnitud que tiene, puede haber hemorragia, porque el diafragma es irrigado ricamente, ¿ya? Y si es pequeñito, va a darte algunas molestias vagas que inclusive pasan inadvertidas durante muchísimos años o inclusive hasta la muerte. Un riesgo que tenga es que el contenido que se mete ahí se puede estrangular, se necrosa y causa pues un problema ahí severo de infección, ¿no es cierto? El tratamiento de las hernias traumáticas es fundamentalmente quirúrgico. Si se puede, se repara con punto nada más, o en algunos casos hay que usar pues parche porque si es que quedó muy lesionado el diafragma. La ventración diafragmática. ¿Qué es la eventración? Que hay que diferenciarla, no aplica este término igual que la eventración
de la que hablan los cirujanos de abdomen. La ventilación diafragmática, como ya lo explicamos rápidamente, es que hay atrofia del músculo o debilidad del diafragma. Y por lo tanto, entonces no tiene fuerza, entonces se elonga y se eleva, pero no hay hueco, no hay orificio. Esa es la ventilación diafragmática. Y si tiene poca atrofia muscular, se va a contraer poco. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta fundamentalmente. Se presenta más al lado izquierdo, al estar elevado, da pues dificultad respiratoria. Eso se refiere con signos cardiotorácicos. Con una radiografía simple veo que el diafragma pues, está más o menos elevado o muy elevado de acuerdo a la patología. ¿Y qué es lo que se hace? Hay que mejorar este diafragma y devolverlo pues a su posición adecuada, normal. Por lo tanto, su tratamiento es quirúrgico. ¿Y cómo es el tratamiento quirúrgico? Es lo que se llama la aplicatura del diafragma. Acá tienen ustedes un ejemplo de una radiografía simple. Vean ustedes el lado derecho dónde está el diafragma y vean dónde está en el lado izquierdo. Está sobre elevado. Y en una lateral también se ve que está sobre elevado. Acá una eventración importante en este gráfico. Vean ustedes. Está muy elevado el diafragma. Pero decimos que es eventración porque, ¿por qué? Porque finalmente se encuentra que el diafragma está indemne, no está roto. Si no, si hubiera hueco ahí sí tendríamos que decir que es una hernia diafragmática. ¿Cómo se hace el tratamiento? Bueno, este es un caso de una eventración congénita. Y acá está el tratamiento que se ha hecho, se ha solucionado, se ha hecho la aplicatura del diafragma y entonces ha quedado en posición adecuada. ¿Cómo se hace el tratamiento? Ustedes tienen, por decir, para hacer la idea, como si fuese una sábana o una frazada, si le quieren llamar, muy elongada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes, por vía torácica, que es habitualmente por donde se hace ese tratamiento, comienzan a recoger, haciendo hacia arriba, pues, el diafragma, ¿no? Y a ponerlo tenso en la base, que tenga la posición normal, pero se van hacia un costado, generalmente hacia la línea media. Entonces, queda tenso el diafragma como base y entonces hay un sobrante hacia arriba, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces le ponen puntos en todo lo que ven de adelante hacia atrás, en el diafragma, y queda pues, tenso el diafragma, pero quedó un sobrante hacia arriba. No sé si pueden hacer esa idea o esa imaginación. Entonces ya quedó el diafragma ahí, pero ¿qué es lo que se hace con el sobrante? Se le echa encima y se pone puntos que también aumenten la tensión, de tal manera que al final estas tres hojas que son un poco débiles se refuerzan una a la otra y ya queda el diafragma recto. Y de esta manera permite que la cavidad torácica tenga pues su tamaño normal y pueda respirar adecuadamente el paciente. Bueno, ya para terminar, la otra que tienen que diferenciar es la parálisis. En la parálisis, el diafragma, por lo menos si la parálisis es reciente, el diafragma es normal. Se ha desarrollado normalmente. No hay orificios, pero deja de funcionar. ¿Por qué? Porque se lesionó el frénico. ¿Cuándo suceden las parálisis o lesiones del frénico? Si haciendo una cirugía, lo cortamos. Si hay infecciones que afectan la zona del frénico, infecciones pulmonares, en fin, lo lesionan, deja de funcionar, se paraliza el diafragma. Invasión por tumores. Y en los recién nacidos, transitoriamente puede ser, y en algunos casos ya definitivamente, en el trauma, en el parto normal, inclusive ahora también en las cesáreas. En las cesáreas a veces, y en el parto normal, ¿qué hace el obstetra por hacer orificios muy pequeñitos, en fin, todo lo demás? Si ustedes, no sé si han tenido la oportunidad ya de presenciar un parto, verlo, aunque sea en película, lo que se hace es, se le baja la cabecita hacia abajo y luego se le sube hacia arriba. Se hace unas maniobras de tracción, que si son bruscas, al elongar esa zona del cuello,
que elonga todas las estructuras que están en ese lado del cuello y elonga también al frénico y lo paraliza. Por eso la mayoría de veces estas parálisis son transitorias. Pero si tocó un obstetra, digo, porque puede ser hombre, mujer, médico o obstetra como tal, y hizo la maniobra muy toscamente, lo secciona, lo arranca, pues ya deja de funcionar para siempre. Entonces, esa es la parálisis unilateral. Y entonces el diafragma ya no funciona. Y ese es el problema. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que va a dar? Las manifestaciones que van perdón, bueno, está ahí nomás. Las manifestaciones que van a dar es que ese diafragma no se contrae normalmente y se va a producir un movimiento paradójico. ¿Qué sucede? Digamos que el diafragma paralizado es el izquierdo y el diafragma derecho funciona bien. Se contrae teóricamente ambos, pero el izquierdo, al no funcionar, se queda laxo. Y el derecho, al contraerse, hace una acción de pistón, aumenta la presión en el abdomen. ¿Y qué hace con el lado izquierdo? Se eleva más. Entonces, en vez de bajar, se eleva. Por eso se dice que es movimiento paradójico. En vez de bajar por la contracción, se eleva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Movimiento paradójico del diafragma. Bueno, aquí lesiones, cuando hay traumas diafragmáticos puede haber trauma de distinto nivel. Aquí unos ejemplos que les traigo, vean ustedes, esta es ausencia congénita del diafragma derecho, ausencia congénita del diafragma derecho. Este fue un caso que tuvimos en el hospital, por eso ven acá en el lado derecho ENKC es salud. Y esta es una paciente que, si ven acá, tiene 35 años de edad. 35 años de edad. ¿Qué se encontró? Ausencia del diafragma, o digamos, si quieren llamarlo así, una hernia de Baudelaire gigante. Miren, sobrevivió hasta los 35 años, bueno, y tampoco murió en la cirugía, salió bien, pero ese es el detalle. Se corrigió en la cirugía poniéndole un parche. Tienen un ejemplo, acá tienen otra imagen de la tomografía, vean hasta dónde está el colon, está prácticamente en el cuello. Y acá esta, que es de nuestra cosecha también, se dice que el hígado protege pues del trauma y la rotura del diafragma, pero no siempre es así. Acá tenemos un ejemplo en el que ustedes ven que se ha roto el diafragma por un paciente. Este fue un paciente que sufrió un accidente de tránsito. En la parte inferior del huequito que ven ahí hígado. Entonces esto es en el lado derecho. Y acá se ha suturado y se ha solucionado el problema. Esto es más que todo para indicarles que también en el lado derecho se pueden producir lesiones del diafragma por traumatismo. No es lo más frecuente, pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta y tenerlo presente. ¿Correcto? Y en cuanto a tumores, obviamente el diafragma puede tener tumores benignos y tumores malignos de cualquier etiología, porque tiene todos los elementos, tiene vasos, tiene tejido fibroso, tiene tejido epitelial, tejido muscular. Entonces, aquí pueden haber tumores de todas las etiologías. Inclusive, recuerden ustedes cuando hablamos de hidatidosis, cuando el quiste o la larva pasa el pulmón, se va a la economía en general. Y eso puede estar inclusive dentro del diafragma. O sea, esta es una hidatidosis diafragmática pura, no porque sea hidatidosis abdominal o hepática que involucra al diafragma, no porque sea hidatidosis pulmonar, no, sino es propia del diafragma, también lo existe, y siguiendo ese camino. Muy bien, eso es todo lo que decían entre tumores benignos y malignos. Generalmente lo que hay que hacer acá es el tratamiento es radical y se reemplaza pues por una malla. Obviamente que ya ese diafragma no funciona, pero hay que hacer el tratamiento del problema. Y finalmente, esta es una pequeña peculiaridad, el signo de Chilaiditi. ¿Qué es el signo de Chilaiditi? Es la presencia del colon entre el hígado y el diafragma derecho, de tal manera que en la radiografía simple no ven ustedes, como ven acá, miren, el izquierdo, aquí se ve el estómago.
el corazón hacia la izquierda. Y en el lado derecho no se ve el hígado, hay interposición de colon. Y haciendo el estudio, el diafragma está en posición normal, está presente. Pero hay esta interposición del colon y el hígado se lo esconde más hacia abajo. Este es el famoso signo de chilaidite. Muy bien, con ello nos estamos pasando de la hora, ya concluimos. No sé si hay alguna pregunta, sea del tema o alguna otra pregunta previa al examen. Y de paso, si está Lourdes ahí, ¿cuándo va a ser el examen? Finalmente, siempre, el 7 lo van a adelantar. Doctor, el 7 de diciembre. Ya, muy bien, bueno, vamos a respetar lo que está programado. 7 de diciembre, señores alumnos, a las 10 de la noche, como habitualmente sucede. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, consulta? Sea de